One of the exciting things about the mission that we have, and particularly the values that we're using to go about accomplishing that, like cultivating kingdom diversity, is when we look at the end of time, when we see God's church, it already is as diverse as there are people. People from every tribe, tongue, and nation, worshiping and proclaiming that Jesus is Lord. And part of what's really cool about what's happening now is that we are intentionally saying we want to create a pocket of that here. We are the kind of place that looks more like the kingdom of God and continues to get that way because of what we have that unifies us is way bigger than anything that could divide us. So Forest Hill and Urban Promise have been in partnership for years now. Primarily, the last few years has been in our hosting and investing in their South Boulevard location for Urban Promise, which is right in line with our values of who we are. The mission that God has us on in building bridges that connect everybody to dynamic life in Christ. And Urban Promise is just one of the best ways that we do that we partner with somebody in doing it. My name is Jimmy McQuilkin with Urban Promise Charlotte, and our mission at Urban Promise is to raise up young Christian leaders from within Charlotte's low-income neighborhoods that have a vision for being leaders of restoration in their communities both now and in the future. And we do this through primarily a really special program we call our Street Leader Program, whereby we employ high school students, teenagers, to be counselors, mentors, and role models for younger students that attend our after school and summer programs around the year. There is nobody cooler to our younger students than our street leaders, the teenagers from their neighborhood that share their background and experience. And street leaders really become these blueprints for our younger students to live up to and live into. And then on the flip side, our street leaders, like something magic inside of them just happens when they realize the impact that they can make on the younger students who they lead day in and day out. And so there are three parts to our vision: to reach a child, raise a leader, and restore community. So we reach out to those younger students, kindergarten through 8th grade students that attend year-round, neighborhood-based after-school and summer programs. And then as those students move through elementary and middle school into high school, they become that next group of street leaders. Our street leaders grow in their leadership and their faith and their academics, and ultimately we support them through their college access journey. And we've seen 100% of our high school street leaders get into college. Almost all of them will be the first in their families to graduate. And then long-term, in terms of that third piece of our mission, to restore community, we hope the street leader experience is an invitation to a lifetime of servant leadership for our street leaders. So as they graduate college, they come back and they lead in really special ways around the city, not only for their own achievement, but in order to farther establish God's kingdom of hope and justice and peace for all here in the city of Charlotte. We started our first neighborhood site in the South Boulevard community, the South Boulevard corridor here in Charlotte, where Forest Hill was getting rooted itself in terms of serving that neighborhood, which is only 3 or 4 miles away from the South Park campus. And so since that moment, Forest Hill has made Urban Promise possible in so many different ways, whether that is investing financially in our work, and having volunteers and mentors support our students and street leaders in program, through board leadership, and just being an advocate for our work here in Charlotte. And it is probably no exaggeration to say that Urban Promise would not be where it is today if not for Forest Hill's investment and commitment to our students and families and community. One of the things that I want to make sure to say as often as possible is just a thank you to the people of Forest Hill that continue to give and invest into the kingdom through this place. That takes a lot, and I'm just really proud that we're the kind of church that's able to do these types of things. And that's because individuals in our church said, I am willing to go all in, to commit to, and to be serious about generosity. And then as a church, we take that and we turn it around, and we are serious about generosity outside these doors to third-party organizations and folks who are doing great work that we can't and shouldn't recreate, but that we absolutely should partner with every time we get the chance. Todos los domingos, después del servicio, siempre les doy una invitación a todos para que sigan alabando a Dios a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Que vayan delante de Dios, dándole a Dios y reconociendo, Dios mío, yo puedo proveer por mi familia porque estoy dependiente de ti y de la manera que tú me bendices a mí, mentalmente, físicamente, espiritualmente y con mi empleo para poder proveer por mi familia.
Pero cuando nosotros damos esos diezmos y ofrendas, también estamos contribuyendo a la misión de la iglesia aquí en la comunidad de South Boulevard. Cuando usted da sus diezmos y ofrendas, impacta a Promesa Urbana. Recientemente tuvimos un servicio para ellos. Teníamos como 70 estudiantes aquí durante la semana. Muchos de ellos no van a la iglesia, son mayormente hispanos. Compartimos la palabra de Dios, que para muchos de ellos era la primera vez que habían escuchado el evangelio, y tuvimos un tiempo de alabanza. Dani compartió conmigo, mientras que él estaba liderando alabanza, que la mayoría de los estudiantes estaban llorando, porque nunca habían tenido un encuentro con Cristo Jesús de esa manera. Cuando tú das, contribuyes a esa misión. Cuando alabas a Dios con todo lo que Él te da, contribuyes a esa misión. Pues seguimos con esta serie, segunda de Pedro, en el día de hoy. Y Pedro había escrito una carta, este libro para la iglesia. No solamente la iglesia en esos tiempos, pero también para nosotros aquí en el día de hoy. En esos tiempos, Pedro sintió la necesidad de escribir todo lo que Jesús le había enseñado a ver. Pero no solamente eso, después que Jesús resucitó y llamó a Pedro para establecer la iglesia, para también anotar cómo es que nosotros debemos de vivir esta fe en Cristo Jesús, pero también vivir en misión. A la iglesia le estaba sucediendo muchas veces lo que nos sucede a nosotros como en la iglesia en el día de hoy. Se nos olvida lo que Jesús nos está enseñando. Se nos olvida lo que Jesús ya nos enseñó. Y lo que ocurre es que hay falsos maestros que entran en la iglesia y empiezan a enseñar de manera que no es correcta. Porque mayormente lo que quieren llevar a cabo es llevarse la influencia de la iglesia. Quieren invadir lo que Dios ha hecho. Pedro sentía que ya el Señor lo estaba llamando hacia el reino de los cielos. Se sintió esta urgencia de escribir esta carta para nosotros en el día de hoy. Lo escribe en amor, pero también con autoridad y con grandes retos para nosotros en el día de hoy. Pedro aflige a la persona que está cómoda, pero también da comodidad a la persona que está afligida. Si no saben quién es Pedro, Pedro fue uno de los 12 discípulos, fue parte del círculo íntimo de Jesucristo. Y como dije la semana pasada, Pedro es uno de mis personajes más favoritos del Nuevo Testamento, porque después de haber conocido a Jesús, amado a Jesús y seguido a Jesús, se cayó de cara de una forma tan impactante, de manera que debe de ser de ánimo para nosotros en el día de hoy. Que si Dios puede usar a un hombre como Pedro, que se rindió a Él, que la naturaleza divina entró dentro de Pedro y Dios hizo una maravillosa obra a través de él, levantó la iglesia, pues aunque tú en tu pecado, de las veces que has fracasado, que todavía te puedes levantar, rendir a Jesús y Él puede seguir haciendo esa obra milagrosa que Él quiere hacer a través de ti. La semana pasada aprendimos que el poder y las promesas de Dios nos dan recursos divinos para experimentar y expresar vida dinámica en Cristo Jesús. Esa naturaleza divina, a través del Espíritu Santo que mora y vive a través y dentro de nosotros, nos dan los recursos necesarios para vivir en misión. Esta es la única vida que hay, vivir en misión. Si no estás viviendo en misión, no estás viviendo. Nuestra misión como iglesia, como vieron al pastor Jason compartir, es crear puentes que conectan a todos a vida dinámica en Cristo Jesús. Promesa Urbana crea un puente de llevar a cabo una necesidad para que puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Tu llamado a través de tu vida es compartir el evangelio. O sea, vivir el evangelio para que las personas puedan ver, experimentar el evangelio a través de tu vida, pero también compartir con tu voz, con tus palabras, el evangelio de Jesús. Bautizarlos, darles la oportunidad para que sean criatura nueva y hacer discípulos que hacen discípulos. Discipularlos, enseñarlos cómo creer, vivir y vivir esta vida dinámica en Cristo. Para que así ellos también puedan seguir haciendo discípulos. Esta naturaleza divina, estas promesas que tenemos en Cristo Jesús, debe motivarnos a llevar a cabo la gran idea del día de hoy.
que es agregar a su fe, sea útil, productivo y asegure el llamado de su Señor y Salvador. En reverencia a la palabra de Dios, si Dios le permite, por favor le invito a que se pongan en pie mientras que leemos la palabra de Dios en el día de hoy. Como siempre, todo mensaje que se predica aquí de esta tarima está fundado en la autoridad de la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas. Y siempre lo digo, porque nunca quiero que se olviden que proviene de la palabra de Dios y nunca es la opinión mía. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se las abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios. Por favor, tome su asiento. Esto es uno de los versículos más importantes de todas las escrituras para el creyente, para la persona que dice que cree y sigue a Cristo Jesús. Es una de las escrituras que debemos estar constantemente estudiando y escuchando una y otra vez mientras que estamos intentando y entrando en esta jornada de creer y seguir a Jesucristo y vivir en misión. Cubre las grandes cosas, cualidades y virtudes que deben reflejarse en la vida de todo creyente. O sea que cuando nosotros vemos a un cristiano que está viviendo y creyendo en Jesús, podemos discernir fácilmente a través de estas virtudes y cualidades que están viviendo a través de su vida. Informa el seguimiento de Jesús que está viviendo en misión. Del versículo 5 al 7 vemos los cargos de agregar estas cosas. Este cargo es un mandato, no es una sugerencia. No significa que si tienes tiempo o si después que hagas las decisiones que quieras hacer de tu vida, sino ese es el cargo, el motivo, el mando de tu vida si crees y sigues a Cristo Jesús. O sea, que ahora que yo estoy redimido, restaurado, perdonado por mis pecados, ahora que yo soy uno con Cristo Jesús, este es mi deber como creyente de añadir estas cosas, estas virtudes y cualidades a mi vida. O sea que encima de mi salvación en Cristo Jesús, el mando mío es añadir estas cosas. Ahora, déjame clarificar algo muy, muy importante para nosotros en el día de hoy. Nosotros añadimos en respuesta al amor de Dios por nosotros. En respuesta a ese amor, esa gracia y esa misericordia que Él nos da, esa bondad que constantemente podemos vivir, respondemos a eso. Nos sometemos a la autoridad de Dios porque Jesús, Dios Padre Celestial, ha entregado a su único Hijo para pagar un gran precio por nosotros. Entregó su cuerpo, derramó su sangre por nosotros para demostrarte a ti el amor y el valor que tú tienes para Él. ¿Cómo no me voy a someter a esa autoridad? ¿Cómo no voy a responder a ese amor? Y eso me lleva a mí a añadir estas cualidades y estos valores porque lo amo. Porque lo amo. Quiero que se enfoquen ahora mismo en esa persona en tu vida. Estoy seguro que hay alguien en tu vida que es así, que siempre te dice: ay, yo te amo, ay, yo te quiero tanto, pero sus acciones
su comportamiento no refleja un amor. Veo que las caras se están moviendo, ¿sabes, muchachos? Fulano, fulana. Todo el mundo tenemos esa persona que nos dice que nos ama, pero no se refleja en el comportamiento. Si me vas a amar así, gracias a Dios que no me odias, porque si eso es amor, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros decimos con labia que amamos a Dios? Pero sin embargo, estas cualidades y valores no se reflejan en nuestras vidas. Dios, yo te amo, doy gloria, te alabo por la salvación, lo que me has dado. Pero sin embargo, de lunes a sábado, mi vida no refleja el llamado, el mando que Dios me ha dado de añadir estas cualidades. Ahora lo que quiero hacer, otro punto que es muy importante también, que muchas veces no nos fijamos y nos enseña esto, que nuestra obediencia y nuestra decisión de seguir en misión determina cómo es que nosotros vamos a pasar la eternidad. Muchas veces pensamos, mira, ok, estoy lleno de pecado, quiero estar bien con Dios. Dios mío, rindo mi vida, te entrego, me das salvación, ahí estoy bien. Pero no realizamos que la eternidad empieza ahora. Una vez que eres redimido y restaurado, la eternidad empieza ahora. Y cómo vives esta vida en obediencia, llevando a cabo la misión de Dios, va a determinar cómo vas a pasar la eternidad. Si crees que vamos a estar todos de rodillas alabando 24 horas al día, estás mal. Vamos a vivir una vida en plenitud. Y como decides que la misión de Dios se lleva a cabo en tu vida, va a determinar cómo vas a pasar esa eternidad. No lo dije yo. Para nosotros poder agregar, añadir, tenemos que saber cuáles son estas cualidades. Tenemos que saber cuáles son estas virtudes. Pero no solamente eso, tenemos que entender qué es lo que son y cómo prácticamente debemos de vivir estas cosas. De esto es lo que está hablando Pedro en el día de hoy. Primero empezamos con virtud. ¿Qué es una virtud? Es una excelencia moral, es una bondad de carácter, es una fuerza moral, una valentía moral. La naturaleza está dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la decisión de ejercitar esa naturaleza de Dios que vive dentro de nosotros. Tiene que salir y dar fruto fuera de nuestras vidas. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, si de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Hay una batalla constante que está dentro de nosotros. La carne está peleando constantemente con la naturaleza de Dios que mora y vive dentro de ti. Todos los días nosotros tenemos que hacer la decisión de tomar nuestra cruz. Tenemos que crucificar estas pasiones y estos deseos que están dentro de nosotros. Las tentaciones provienen de nuestro pecado, provienen de la caída del mundo y provienen del enemigo. Pero las pruebas son oportunidades que Dios nos da a nosotros de poner en práctica las verdades de su palabra, lo que escuchamos de la palabra de Dios y cuando estamos en conjunto con el cuerpo de Cristo Jesús. La naturaleza de Dios nos da a nosotros el discernimiento en conjunto con la palabra de Dios y consulta con el cuerpo de Cristo para tomar las decisiones adecuadas todos los días en cada momento. Pero nosotros tenemos que ejercitar esta naturaleza que está dentro de nosotros y tomar las decisiones adecuadas. Constantemente nos estamos enfrentando con cosas difíciles. Tenemos que ir a donde Dios, orar, Dios mío, esta es la situación, ¿qué hago? Si no responde en tiempo, tienes que consultar con consulta sabia, con una persona que cree y sigue a Jesús y que vive estas cualidades y virtudes. Y te va a dar una consulta sabia. Después tú vas a tomar una decisión. Y Dios va a honrar esa decisión. Él es soberano. Él obra a través de absolutamente todo. Pero nosotros tenemos que hacer lo necesario. Ahora voy a ser honesto con ustedes en el día de hoy.
Yo tengo una batalla dentro de mí. Hay una tensión en una área de mi vida, que mi carne está constantemente peleando con la naturaleza de Dios que mora y vive a través de mí. Y es cuando me levanto todos los días de la mañana y tengo que ir para el gimnasio. Se pueden reír, está bien. Pero es una batalla. Sé que es lo mejor para mí, es lo mejor para mi cuerpo, va a beneficiar a mi esposa, va a poner un estándar para mis hijas, pero yo lo odio con toda mi alma. Yo lo odio. Gracias a Dios que cuando voy para el gimnasio hay que ponerse una máscara. Y me pongo una gorra. Y me pongo un sombrero encima de eso. Porque cuando voy estoy súper enojado. Tengo una mala actitud. Estoy tirando pesas. Gracias a Dios que la gente no me reconoce. Porque si supone que yo soy un pastor, no van a la iglesia. Estoy enojado. Y me duele todo. Hasta el pelo me duele. Pero ¿saben algo? Cuando salgo, nunca digo no hubiera venido. Nunca digo no hubiera ido. Y es lo mismo con la naturaleza de Dios. Que cuando nosotros lo ejercitamos y Dios nos pone ahí con esa decisión que tenemos que hacer, que es bien difícil, y hacemos la decisión correcta, nunca decimos no hubiera hecho esa decisión. Me arrepiento de haber hecho la decisión correcta. Nunca vamos a decir eso. Tenemos que hacer la decisión de ejercitar esa naturaleza que Dios nos ha dado. Esa es excelencia moral. También tenemos que añadir entendimiento. Esta es inteligencia práctica, conocimiento práctico, visión práctica. Es un conocimiento práctico de día a día, de ver a las situaciones y saber manejarlas bien. Es ver las pruebas y las tentaciones de la vida y saber qué hacer con ellas. Pero no solamente saber exactamente qué es lo que yo voy a hacer, pero hacerlo. Muchas veces sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Tenemos que ejercitar y añadir ese entendimiento a través de obediencia. Tenemos que ver las pruebas como oportunidades de crecer en la manera que Dios nos está desarrollando. Recibimos entendimiento cuando nosotros vivimos las verdades y principios que Dios nos revela a través de su palabra. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. O sea que cuando yo vivo estas verdades, estos principios, entonces estoy demostrando esta sabiduría y estoy creciendo en entendimiento. Estamos en práctica cuando estamos en misión. Tenemos que añadir dominio propio, temperamento. Dominio propio es ser maestro del deseo, el apetito y la pasión. Especialmente estos impulsos y antojos sensuales. Es oponerse a los deseos de la carne y del deseo de los ojos, la vanagloria, el orgullo de vida. Y aquí quiero hablar un poquito de esto, porque del orgullo en específico. Porque todo enojo proviene de orgullo. Y yo no he visto ninguna cultura más orgullosa que la cultura hispana. En particularmente el hombre hispano. Con ese orgullo. Y muchas veces de este orgullo proviene el enojo. Interesantemente que los consejeros cristianos dicen que 50% de las personas que vienen para consejería vienen porque están intentando saber cómo manejar con el enojo, con la ira que está dentro de ellos, que mayormente viene de su orgullo. Las personas tienden a justificar su enojo en lugar de aceptar la responsabilidad por ese orgullo. Santiago 1:20 lee: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pues el enojo humano no produce la vida que Dios quiere. Ok, pastor, te estoy escuchando. Pero la verdad es que esta mujer me da una rabia. La verdad es que este tipo me vuelve loco.
La verdad que no es justo. ¿Cómo me va a hacer a mí lo que me está haciendo a mí? Primeramente, tenemos que ser honestos con este enojo. Tenemos que reconocer lo que estamos sintiendo, de qué es lo que nosotros estamos enojados. Y tenemos que hacer la decisión de responder en amor y verdad. Tenemos que solamente hablar de la ocurrencia. Cuando vamos a confrontar este enojo que tenemos que enfocarnos en lo que está sucediendo y no traer todas las cosas del pasado sobre lo que ha sucedido en el pasado. Tenemos que atacar el problema y no a la persona. Si estás enojado, que está proveniendo de tu orgullo, tenemos que reconocer eso. ¿Estoy enojado con la persona o con lo que está haciendo la persona? Atacar el problema. Tenemos que actuar y no reaccionar. Cuando tú reaccionas inmediatamente, te prometo que la ira y el enojo va a venir de tu pecado. Va a venir de tu pecado y de ese orgullo. ¿Cómo me van a hacer eso a mí? Tenemos que añadir constancia, resistencia. Ahora, esta es una palabra activa. No es el Espíritu Santo, esta naturaleza divina que está dentro de nosotros, que solamente se sienta y soporta las pruebas de la vida, sino eso es más bien el Espíritu, el Espíritu Santo a través de nosotros se pone en pie y se enfrenta en misión a estas pruebas de la vida. Está activamente conquistando y superando estas pruebas y tentaciones de la vida. O sea que estás en misión. Si quieres añadir esta constancia, esta resistencia de las circunstancias de la vida, de lo que ocurre, tenemos que estar activamente en misión. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es una oportunidad enfrentarnos a estas pruebas. ¿De qué vale tú creer en tu conocimiento de la palabra de Dios si nunca lo estás poniendo en práctica? Y si no lo estás poniendo en práctica, no estás viviendo y en realidad no vas a entender este Dios, este Jesús, que no solamente quiere vivir en ti, pero a través de ti. También devoción a Dios. Esta es la naturaleza de Dios que se está manifestando dentro y a través de ti. No voy a desempacar esto. Si no escucharon el mensaje de la semana pasada, pueden ir a través de YouTube, pueden ir en Facebook. Pueden escuchar el mensaje que desempaca esto en detalle. Tenemos que añadir el afecto fraternal, fileo. Este es amor entre hermanos en la fe, amor por la familia. Juan 13, 34 al 35 lee: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Voy a admitir, es extremadamente difícil amar a las personas. Es tan difícil amar a las personas. Es más, tú no tienes lo necesario para amar a las otras personas. La naturaleza de Dios, Dios mismo tiene que amar a las personas a través de ti. Tú no tienes lo necesario dentro de ti. Dios tiene que hacer un milagro a través de ti de amar a las personas como deben de ser amadas. Culturalmente tenemos que reconocer que el conflicto es una oportunidad. El conflicto no es malo. El conflicto es bueno, es una oportunidad para amar a una persona y para que esa persona en medio del conflicto pueda sentir el amor de Dios a través de ti. Pueda ser edificado a través de ti y Dios te va a edificar a ti en medio de ese conflicto. Porque podemos amar a la persona para atacar el problema en ese conflicto y rendir ese orgullo. Es una oportunidad amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y sí, hay unas personas que nos vuelven locos, pero está bien. Permita que Dios haga su milagro a través de ti.
Amor, agape. Amor por el mundo. Todo el mundo sabe el evangelio a través de este versículo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Si creemos y viramos hacia Jesús, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que eres nuestro Dios y Salvador, y confesar y rendir nuestras vidas, Él va a ser fiel y salvarnos. Ese es el evangelio, perdonarnos de nuestros pecados. Jesús murió para que tú tengas vida, pero más que eso, en esa vida también amar al mundo a través de ti. No fue solamente para salvarte a ti, sino amar el mundo a través de ti. Para que el mundo pueda ver a Jesús a través de ti. Ese es el llamado. Da un entendimiento más profundo sobre Juan 3:16. Sí, amar al mundo por hacerlo a través de ti. ¿Cuál es el resultado de este amor? Que van a experimentar. Primeramente van a creer en Jesús. Se van a arrepentir de su pecado. No se van a perder. Y van ahora a tener vida eterna. Y así Dios está llevando a cabo esa misión a través de ti. Ahora, versículo 8 al 11. Hay grandes consecuencias por no vivir esta vida, estar en misión y añadir estas cualidades y virtudes. Primeramente en el versículo 8, si no queremos añadir este gran poder de estas cosas, dice en el versículo 8 que el hombre es estéril y infructuoso. Esta palabra no produce fruto. O sea que nosotros solamente podemos medir a un hombre a través de sus relaciones, ¿no? Su matrimonio, a una mujer a través de su matrimonio con su marido, relación con sus hijos, su familia, en la comunidad. Esa es la única. Podemos ver el fruto que produce un hombre y una mujer a través de sus relaciones. Estuve hablando con Abigail cuando venía aquí y estuvimos hablando de esto. Y ella no sabía qué significaba eso. Y yo le dije a ella, amor, un árbol de manzana que no produce manzana, ¿tiene valor? Ella dijo, no, si no produce lo que se supone que produce, pues no. ¿Y qué hacemos con un palo de manzana si no produce manzana? Lo picamos y lo quemamos, ¿verdad? Fuimos creados para producir este fruto. Versículo 9, otra consecuencia. Dice que el hombre es ciego. Si no estás viviendo en misión, añadiendo estas cualidades y virtudes, eres una persona que está ciega. No ves propósito, no entiendes el significado de la vida, no tienes visión. Siempre estás preocupado, con temor, ansiedad y preocupación con lo que va a suceder. Porque no tienes visión, estás ciego. Versículo 9, el hombre se le olvida que fue comprado por un gran precio. Se le olvida que tu vida ya no es tuya. Y sigues viviendo en pecado. Y en versículo 10, que el hombre no sabe cómo evitar caer de cara. No sabe evitar dejar de fracasar o quedarse corto. Constantemente se está quedando corto y no entiende por qué. No deja de caerse. Se cae de cara y se queda ahí. Y más que todo, no entiende por qué sigue derrotado. Versículo 11. El hombre no sabe ganar. No sabe ganar. No tiene la seguridad perfecta de su relación con Cristo y sobre la eternidad. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Cristo Jesús. ¿Por qué no tiene una relación con Cristo Jesús? Creo, pero no tengo una relación porque no estoy viviendo en misión. No estoy permitiendo que Dios haga su obra a través de mí. No estoy ejercitando esa naturaleza divina que mora y vive dentro de mí. Ay, el mundo está tan mal. Mi vecindad está tan mal. Mi hogar está tan mal. No estás viviendo en misión. No sé por qué las cosas están sucediendo así. No estás viviendo en misión. Pero quiero que tengan en cuenta, todas las necesidades se pueden satisfacer perfectamente cuando nosotros cumplimos estas cosas, cuando añadimos esos valores y cualidades, cuando nosotros estamos viviendo en misión. Entonces no vamos a ser estériles.
No vamos a ser ciegos y miopes. No se nos va a olvidar que hemos sido comprados por un gran precio y que nuestros pecados están perdonados. Nunca vamos a caer al punto de no poder levantarnos. Se nos dará vida eterna y mucho, mucho más. Mira lo que dice en Mateo capítulo 25, 34 al 36. Entonces dirá el Rey Jesús a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Recibirán su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Ahora inmediatamente estamos pensando sobre comida, ¿no? Y bebida, ¿cierto? Pero también esto es espiritual. Comida espiritual. Tenía hambre, me diste de comer. Tenía esta sed dentro de mí, algo que faltaba, y me diste de beber porque me permitiste conocer a Jesús a través de ti. Compartiste el evangelio y llenaste el vacío dentro de mí en Cristo Jesús porque viviste el evangelio y me lo dejaste sentir y vivir. So me entregué, me diste de comer y me diste de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Este es vivir en misión. Este es el llamado. Esta es la urgencia. El mundo se está poniendo peor. A mí me encantaría por un avivamiento. Pero Jesús no vino por el reino de este mundo. Vino por el reino de este mundo. No importando que estás sucediendo en las circunstancias, Dios a través de ti quiere restaurar las almas de los hombres. ¿Vas a vivir una misión? ¿Vas a vivir? Agregue a su fe. Sea útil y productivo. Y asegure el llamado de su Señor y Salvador.